Hola, en la siguiente actividad vamos a conectar un backend de Node.js con SQLite y a una base de datos Postgres. Esto lo vamos a utilizar como base para poder exponer servicios REST y luego ser consumidos desde Angular en un curso siguiente. Entonces, para partir vamos a crear nuestro primer proyecto, un proyecto en Express, y primero vamos a verificar que tengamos todos los componentes instalados. Por ende vamos a hacer un npm-b. Luego vamos a hacer, vemos que tenemos la versión 6.9 de npm, hacemos un node-b y vemos que tenemos la versión 11.12 y podemos ver qué versión, si tenemos instalado o reinstalar el generador de Express, que se llama Express Generator, y para eso tenemos que tipear npm install Express Generator, y obviamente como es general o global, tenemos que agregarle el "-g", y así va a quedar instalado para todos los proyectos. Ok, tenemos la versión 4.16 de Express Generator y con esto podemos comenzar la creación de nuestro backend con Express y Node. Para crear nuestro proyecto en Express vamos a tipear Express y luego darle un nombre. Le vamos a dar un nombre al proyecto y en este caso se va a llamar backend SQLite. ¿Ya? Se ha creado el proyecto, podemos ver que todas estas fuentes se han creado con éxito, la carpeta y todas las fuentes, y ya para que podamos revisarlo con mayor detalle vamos a abrir Visual Studio Code. Perfecto. Entonces adentro tenemos el proyecto, tenemos el package.json, que ya lo conocíamos, que tiene todas las dependencias, y si nos fijamos no existe la carpeta, perdón, vamos a cerrar esto y vamos a entrar de nuevo al proyecto porque cd pack SQLite, y ahora sí code. Vamos a abrir Visual Studio Code y ahora sí estamos parados en la raíz y vemos que no existe la carpeta Node Modules, así que vamos a incorporarla inmediatamente con el comando npmi, que es npm install, y así con esto vamos a poder dejar el proyecto listo para ser levantado. Dos simples pasos y ya podemos hacer nodemon o npm start y el proyecto ya está levantando, y podemos verificar eso entrando a la vista localhost 3000. Sabemos que es localhost 3000 porque si nos vamos a la configuración en bin del servidor, esta es la fuente que no hay que tocar porque esta es la fuente del servidor, ¿ya? Podemos ver que el puerto es el 3000 y ya revisando el proyecto podemos ir a app y podemos ver donde sí vamos a tocar, que son las configuraciones que tienen que ver con nuestro proyecto propio. Tenemos el nódulo de módulos creado, tenemos public, que son la estructura estática del servidor, donde vamos a tener las imágenes, los JavaScript, los CSS, y routes, que es donde se generan los endpoints o los puntos de acceso que van a estar habilitados a partir de servicios REST. Los views, que serían las vistas, no las vamos a utilizar porque no vamos a servir vistas, y app, que nos define, por ejemplo, las rutas para llegar al componente de endpoint y la ruta para ser invocado desde la web. Aquí podemos ver que el slash, que es la ruta raíz que estamos llamando en este caso, va a llegar a index.router. Index.router es el archivo router index y nos responde con renderea una página web llamada index, y esa página web index está en views y se llama index y dice welcome to Express, que es lo que está pintando la ruta acá con la variable title. ¿Ok? Title en la vista title, ¿ya? Y luego, si nosotros pusiéramos users /users, nos manda a una página que dice respond with a resource, y respond with a resource es exactamente el otro endpoint que se llama users, y este endpoint puede ser invocado en la aplicación viendo que se llama la ruta users, tal como la hemos invocado acá arriba. Esa ruta va a llamar a user router llama al archivo o al componente users. ¿Ok? Entonces ahora vamos a crear nuestro propio endpoint y vamos a duplicar users
y le vamos a cambiar users por cliente. Y cliente JS va a ser la fuente que se va a encargar de exponer servicios de cliente: creación, actualización, eliminación y listado de clientes. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Ahora tenemos que agregar esta fuente para que pueda ser invocada desde el app, que es quien expone todo esto. Entonces duplicamos esta línea, agregamos cliente, perdón, y luego cambiamos user router por clientes router y definimos que este cliente router va a ser invocado cada vez que se use la ruta clientes. Guardamos y si ahora cambiamos a clientes, no hace nada porque no ha reiniciado el servidor. Podemos utilizar esto, pero ya habíamos visto en otro curso que podíamos instalar Nodemon. En caso que no lo tengan instalado, lo instalamos nuevamente, npm y Nodemon. Nodemon es una herramienta que baja y sube el servidor cada vez que hacemos un cambio, no tenemos que estar haciéndolo manualmente. Perdón, me faltó el -G. Ok, esperamos que se instale. Se ha instalado Nodemon y ahora corremos Nodemon directamente y esto va a mantener el servidor y cada vez que guardamos algo se refresca el servidor. Perfecto, refrescamos acá y está respondiendo con un recurso. Para que veamos que es real, cliente, vamos a cambiar ahí que responda cliente y ahora cambió ahí, así que sí, efectivamente está respondiendo el REST que esperábamos que respondiera. Hasta ahí, eso es todo para crear un proyecto con Express y ya tenemos un servicio REST o un endpoint personalizado, customizado por nosotros mismos, y aquí vamos a agregar nuestros servicios. Hasta ahí paso 1. Ahora viene el paso 2. Tenemos que instalar Sequelize. Y Sequelize, bueno, primero vamos a instalar el Sequelize CLI a nivel global para que podamos utilizar la consola. Instalado, y ahora vamos a instalar una versión específica de Sequelize que es la 4.43. La 5 cambia bastante, así que vamos a trabajar con esta acá. Vamos a agregarlo al package.json y vemos que se va a agregar una línea nueva en el package y vamos a instalar la librería para Sequelize de Postgres. Perfecto. Entonces, ahora vamos a levantar el proyecto y vamos a ver que no hay ni un problema y todo está corriendo perfecto. Ok. Entonces ahora, para trabajar con Sequelize necesitamos crear una serie de archivos y carpetas que son requeridos con el fin de que Sequelize pueda encontrar los elementos de configuración para que haga la conexión de ORM. Y ORM, recuerden que es Object Relationship Mapping, o el mapeo de objeto-relación. Siendo objetos, todos los JSON o los objetos que estemos trabajando a nivel de Node o de Express, y relations se refiere, o relaciones se refiere a las tablas de una base de datos. Entonces, el mapeo de objetos con tablas, eso es lo que está diciendo. Entonces yo hago una modificación a un objeto en Node y ese objeto persiste luego en la base de datos. Entonces vamos a generar una relación que vuelve una capa no tan clara, sino que una capa más abstracta de comunicación entre Node y Express con Postgres o MySQL o MariaDB o la base de datos que ustedes hayan elegido, inclusive SQL Server. Entonces vamos a crear un archivo que se llama Sequelize RC con el comando touch, y si se fijan se creó aquí este archivo, y dentro de este archivo vamos a agregar este texto. Ok, este texto lo que está diciendo es que el archivo de configuración de Sequelize va a quedar en la ruta ./config, o sea, va a crear una carpeta y va a crear un archivo llamado config.json. Ya, el segundo son los modelos, donde van a quedar todos los modelos, que son básicamente los objetos que van a relacionarse con las tablas, y las migraciones. ¿Ya? Los CIDES va a quedar vacío, y las migraciones son todas las definiciones de objetos
más que las definiciones de objetos, tiene que ver con las estructuras que tiene que crear en la base de datos o las tareas que tiene que crear en la base de datos el SQLize. Entonces, guardamos esto y vamos a correr un comando que es SQLize init, que va a tomar esto y va a crear esta estructura. Y eso, para correr ese comando necesitamos el SQLize CLI, por eso lo instalamos. El SQLize init pertenece a SQLize CLI y corremos este comando y ahora se han creado todas las estructuras mencionadas. Config con su archivo configuración, migrations está vacío, seeders que también va a estar vacío y finalmente models que también va a estar, bueno, va a tener index que es el por defecto, pero después se va a crear cada uno por cada migración o cada objeto que creemos. Config es el archivo importante que tenemos que revisar ahora porque config tiene que tener los datos de conexión a la base de datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear en la base de datos, y ahora nos vamos a ir a la base de datos. Voy a crear en mi base de datos en Postgres, que ustedes ya tienen instalada. Si no la tienen instalada, vean el video donde se explica cómo instalar esto en Windows. Voy a crear una base de datos llamada SQLize. SQLize y le voy a asignar el usuario SQLize que ya teníamos creado. Ok, y ahora sabemos que esta base de datos que vamos a usar se llama SQLize. El host es localhost o 127.0.0.1. El dialecto es Postgres, porque la base de datos que estamos usando es Postgres. El usuario es SQLize y la password es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo muy complejo de hacer, sobre todo la password. Ya, entonces tenemos nuestro ambiente de desarrollo. Si queremos tener un ambiente de prueba o un ambiente de producción, solamente cambiamos los datos de ahí, pero por ahora funcionaría con esto. Ok, hasta ahí tenemos los datos de conexión, creados los archivos de configuración y SQLize está listo para conectarse y crear el primer objeto. Para crear objetos los vamos a crear por consola o bueno con un terminal. Este terminal que está acá es muy bonito, pero prefiero ocupar el terminal clásico porque es más grande y se ve mejor los datos. Entonces lo voy a escribir para que nos aseguremos de que no se equivoquen con los espacios y todo eso. Tenemos que navegar hasta la ruta var node SQLize. Esto es proyecto SQLize o algo así, SQLize Package, y luego vamos a escribir SQLize mi model create. Entonces vamos a crear un modelo name y este es el nombre del modelo. Este se llama clientes y va a tener atributos del siguiente orden: nombre, y chiquillos, aquí es súper importante los espacios. Si se fijan, entre model y create no hay ningún espacio, después viene un espacio aquí, menos menos, espacio, y luego nombre no tiene espacio, ¿ya? Con respecto a su tipo de dato, coma, sin espacio, el apellido, dos puntos, string también, coma, y así vamos agregando todos los campos que va a tener la tabla. Dirección, dos puntos string, dirección 2, dos puntos string, coma, empresa, dos puntos string, código postal, dos puntos numeric, que esto, integer, y ciudad, dos puntos string, y comuna, dos puntos string. Ok,
Tenemos listo nuestra línea de creación del objeto y le vamos a dar Enter y se ha creado el nuevo modelo, que básicamente lo que se hizo fue crear una migración, ¿ya? Se creó en esta ruta la migración y si la vamos a mirar en migraciones tenemos una nueva migración que le dice al SQLize qué es lo que tiene que crear, que tiene que crear una tabla que se llama clientes, le crea el ID, yo no le di el ID, lo creó solo, ¿ya? Así que no creen el ID ustedes. Nombre, apellido y le dice el tipo de datos, SQLize string. Todo esto yo después lo puedo hacer manual, pero la gracia es que el SQLize CLI me permite en esta línea poder expresar todo y él me genera luego esta estructura que es bastante más compleja. Ok, entonces ahora lo único que nos queda es correr el comando SQLize migrate. Vamos a correr al lado del otro comando para que se note. Le damos enter y la migración ha corrido exitosamente. Y nos vamos a la base de datos, refrescamos las tablas y ahí está la tabla cliente y el script select y está vacía. Ok, y se creó la tabla sin ningún problema. Ok, entonces hemos logrado hasta ahora tener nuestra primera migración. Hemos conectado la base de datos de Postgres con nuestro modelo y hemos podido crear nuestra primera tabla que podemos ver. Perdón, aquí está. Ya, entonces ahora vamos a crear nuestro primer método. Vamos a ir a Routes y en cliente podemos ver que se ha creado un método que dice respondo a un cliente, pero no es lo que queremos agregar. Entonces vamos a agregar un método post, .post. Esto es un método. Tenemos que recordar que la diferencia con los lenguajes antiguos es que estos lenguajes asíncronos permiten guardar cliente, se va a llamar el método. Permiten entregar como parámetro una función que se llama callback y esa función es lo que va a ejecutar luego que termine. Este callback va a recibir un request, un response y al colgarle next lo convierte en un middleware para que después el servidor lo pueda tomar y seguir trabajando con los datos. Abrimos las llaves y con esto ya tenemos nuestro método post listo. Función. Función. Ahí sí. Ok. Entonces este método, lo único que vamos a hacer por ahora es recibir los datos con un console log. Y vamos a decir que estos son los datos del post. Y vamos a recibir el request.body. Y finalmente vamos a entregar contra todo evento un res.send200 para decir que fue exitoso, pase lo que pase. A lo mismo. Por ahora no es necesario validar nada más. Entonces levantamos el puerto, ni un problema. Y ahora con Postman vamos a hacer el llamado. Esto es un post. La URL era localhost 2.3000. Nuestra ruta partida con clientes. Y este era guardar cliente. Guardar cliente. Y ya respondió OK. Entonces ahora vamos a agregar en el body datos y vamos a decir que el nombre va a ser José, el apellido va a ser González. Enviamos, respondió OK y si veo me ha llegado un objeto al servicio con los datos requeridos. Así que hasta ahí vamos súper bien, los datos están llegando, somos capaces de guardarlos.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear el método que nos va a permitir guardar estos datos que están llegando. Sabemos que los datos los datos que estamos requiriendo es mucho más grande y lo podemos revisar acá en la estructura del cliente. Tenemos nombre, apellido, nos hemos equivocado. ¿Ya? La forma de arreglarlo sería eliminar la tabla y volver a agregarla, pero por ahora no vale la pena. Apellido, dirección 2, empresa, etc. Entonces vamos a agregar esto. Vamos a cambiar apellido por apellido. Aunque da lo mismo, acá afuera tenemos dirección 2, empresa, código postal, ciudad y compra. Entonces sería Santiago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empresa cualquiera. Dirección Los Abetos, por supuesto. Y la dirección 1, Los Álamos. Ok. Entonces, si le hacemos enviar, funciona a la perfección y podemos ver que ya llega el JSON con todos los datos. Ahora lo que vamos a hacer es que el cliente, al recibir estos datos, permita crear un nuevo cliente. Y para esto vamos a agregar un método. Vamos a llamar a SQLize y vamos a obtener los datos del cliente. Entonces para esto vamos a llamar a el modelo. Vamos a hacer una constante llamada cliente, que va a ser un require del modelo. Y para eso va a models y va a llamar a la clase cliente. Salvamos. Y ahora vamos a cliente, colocarle un create, punto y coma, abre llaves y le vamos a pasar el JSON con los datos que ya vimos anteriormente en la estructura. Y nuevamente vamos a trabajar con nombre. Aquí ya nos conviene dividir la pantalla. Apellido, un clásico. Oye. Y el nombre viene del Ruegers.body.nombre. Y este viene apellido. Y ahora vamos reemplazando solamente dirección 2, empresa, código postal, ciudad y comuna. Salvamos. Y entonces esto es una promesa y tenemos que tomar el resultado de la promesa y asegurarnos de que respondió bien. Por ende, vamos a agregar una función que recibe un cliente y que en caso, perdón, me faltó el punto, en que en caso de que todo salga bien, responderá el OK. Y vamos a mostrar el cliente para ver que se haya creado console, que todo se creó adecuadamente. Ahora vamos a
Bueno, cliente es esta variable cliente, le damos create, le mandamos los datos y como es una promesa nos debería responder ok una vez terminado. Vamos a llamar a Postman, vamos a ejecutar acá. Create, la propiedad create no existe. ¿Cómo se llama el modelo? Clientes, cabrito. Bueno, el modelo se llama clientes y ese es básicamente el error. Ok, salvamos. Ya guardado con éxito los datos y vemos que el resultado es un objeto insertado con éxito. Aquí está el envío de los datos, lo hemos lanzado arriba y luego SQLite tomó los datos y los escribió. Y si nos vamos al motor de base de datos, podemos volver a cargar aquí y nos damos cuenta de que se ha creado un nuevo registro sin casi ni un problema. Vamos a dejar el error por si les ocurre. Tienen que tener ojo con los nombres de los métodos. Entonces, ¿cómo yo me di cuenta del error? Yo estoy importando un modelo y el modelo se llama clientes. ¿Cómo lo sé? Porque fui a modelos. Esta es una carpeta, una ruta de una carpeta. Entonces voy acá a modelos y veo que se llama clientes, ¿ok? Y estoy importando este archivo, clientes, que es el archivo que está siendo retornado acá. Eso es para poder guardar. Entonces, estamos a un paso de poder enviar los datos desde la vista y poder almacenarlos luego en un servidor con Node. Los datos se están guardando, vamos a terminar los otros tres métodos, que son el get, el post, o sea, el put y el delete, y con eso luego nos vamos a ir a Angular y vamos a hacer la vista que va a enviar estos datos. Ok, entonces para poder hacer el método que sigue, que vendría a ser cliente, vamos a cerrar todo lo otro. Y este es el post, entonces vamos a guardar los clientes y también vamos a... Ok, entonces ahora vamos a seguir con los métodos de put, get y delete. El método, vamos a listar, ya que hemos guardado uno, vamos a traer los datos ahora con el get, vamos a recuperar los datos que hemos guardado, ¿ya? Y empezamos a listar ya los datos de los clientes. Entonces, para eso, SQLite la deja bastante fácil y lo único que tenemos que hacer es al cliente que ya hemos creado, que es el cliente del modelo, le hacemos un find all, sin ningún parámetro, y luego le damos un den en caso para poder ver la promesa. Esto nos va a retornar una promesa, por ende vamos a recibir el cliente, esto es lo que va a retornar, y podemos poner console log decir clientes, ¿cierto? O más clientes. Estos son varios, así que lo vamos a colocar como plural. Ok, guardamos. Vamos a comentar esta línea y vamos a invocar desde Postman el get. Entonces sería localhost 2.3000, ¿cierto? / clientes, enter. Me dice que find all no está definido, y es porque le he puesto un guión y no un punto. Salvamos, volvemos a invocar y nos trae los datos de los clientes sin problema. Se colgó porque, claro, nos mostró los datos del cliente acá, pero no respondimos nada. Entonces el res.send va a responder clientes, ¿ya?
Esta línea tiene que estar dentro de la respuesta del... Ahora sí. Ya, entonces estoy pudiendo retornar los datos de los clientes, y si yo vuelvo a enviar otro cliente, un segundo cliente, y luego invoco, ahora me trajo dos, y así etc. Estoy guardando y retornando los datos de los clientes sin ningún problema. Entonces, para el put lo que tenemos que hacer es incorporar otro método. Tenemos nuestro post, tenemos nuestro get, ahora vamos a agregar el put, entonces router.put, y este va a modificar los datos. Ya, abre llaves, cierra llaves, la ruta que le vamos a dar, que esto sería slash modifica cliente, ¿cierto? Modifica cliente, coma, function, abre paréntesis, cierra paréntesis, rec, coma, res, coma, next, abre llaves, cierra llaves. Y la gracia que va a tener esta ruta es que va a recibir un parámetro, y ese parámetro lo vamos a definir así, ¿ok? Este parámetro va a llegar por la URL, por ende tenemos que obtenerlo por la URL. Let, la variable, ¿no es cierto? ID es igual a request.parameter, esta vez param.id, que es lo que estamos obteniendo desde la URL. Si queremos ver que esté llegando el dato, le hacemos un console log, y acá le colocamos ID. Vamos a invocar ahora el put, slash clientes, slash modifica, slash 999, y esto es un put, y si lo envío queda colgado porque no tengo respuesta, pero vemos que llega indefinido, entonces está pésimo. Vamos a hacer un res.send 200, ahí respondió igual y nos sigue llegando indefinido, entonces tenemos que ver qué ocurre. Y no es param, es params. Llega bien, y ahí está el número, ya está llegando el ID. Entonces, ¿para qué es el put? Lo que vamos a hacer es recibir el ID del cliente, y en el body vamos a recibir nuevamente los datos del cliente para hacer una modificación. Entonces, el objeto que estábamos enviando originalmente lo vamos a volver a enviar acá. Vamos a tomar uno de estos para no tener que escribir todos los parámetros de envío, y se lo vamos a agregar a este y esto es un tipo JSON. Ok, si enviamos, va a tirar un error porque nos va a ir una coma. Llegó OK, y si se fijan me está diciendo que ha llegado el parámetro 999, este parámetro, y todos los datos del cliente para yo poder hacer la modificación. Para esto primero tenemos que hacer un find, pero esta vez no va a ser un find all, sino que un find simple, y ese find vamos a decirle que nos busque el ID, que va a ser el ID obtenido acá arriba, y en caso que lo encuentre, cliente encontrado, y vamos a comentar, bueno, vamos a tirar un res.send.200, veamos si lo encuentra. OK, y lo encontró, perfecto. Vamos a eliminar esto. Esto es un where.
firmware, así es que ahora sí el 2, perfecto, en control 2. Si le doy el 999, nada, fantástico. Entonces estoy encontrando el ID. Dentro de este método voy a tener que hacer la actualización. Entonces ahora a clientes le voy a hacer un update atributes y le voy a entregar los nuevos campos. Y esto va a ser con un punto den, porque nuevamente es una promesa, paréntesis, cerro paréntesis, punto y coma, function y este function me va a retornar el objeto actualizado. Y ahora sí, este cliente es que me interesa retornarle al cliente final para que vea que efectivamente el cambio se realizó. Esto ya no es necesario. Y este es cliente actualizado. Entonces, por ejemplo, si yo al cliente que estaba enviando al cliente 2, ahora yo le digo que no se llama José, se llama Pedro Pérez, enviamos los datos y esto es porque no le estoy entregando el elemento que tiene que actualizar. Y ahora sí lo actualizó. Y ahora tenemos a Pedro Pérez, y si vamos a la base de datos, vemos que Pedro pasó a Pérez, pero González no se cambió el apellido. Y eso es porque en el método se llama aquí estoy enviándole un apellido y no un apellido. Y ahora sí refresco, efectivamente Pedro Pérez. Ya, y se ha actualizado el registro. Y por último, el delete. Y el delete es el más fácil de todos. Es igual que este put. Es igual que este put. Es igual que este put. Solo que es delete. Este es elimina cliente. Y el elimina cliente recibe un parámetro, que es este ID, y genera una operación de eliminación, donde vamos a decirle cliente.destroy then coma function abre llave y cierra llaves, objeto eliminado, y recibe el objeto que quiero eliminar o la llave de lo que quiero eliminar. Entonces where id sea igual id, o para que no se hayan tantas confusiones, ahí, y esto se va.
Perfecto. Y ahora le vamos a decir que elimine el cliente 2. Me ha lanzado nada porque no hay llamado al método. Entonces este es un localhost 2.3000 / clientes / elimina cliente. Elimina cliente / el cliente que quiero eliminar, por ejemplo el 1. Y esto es un delete. Send. Quedó colgado porque no le he dicho que haga nada. De hecho aquí debería mandarle un res.send 200. Si lo mando de nuevo me va a decir ok, pero no va a haber encontrado el cliente. Y si me voy a la base de datos y refresco, efectivamente el cliente 1 ha sido eliminado. Eso con los 4 servicios REST que vamos a exponer para poder utilizar nuestra página luego en Angular. Hasta luego.